Cordial saludo para todos ustedes, instructores, entrenadores, coach deportivos del fitness y la actividad física FEDEICA. Quien les habla, Miss Bonnie, nutricionista dietista. Y les doy la bienvenida a este super módulo acerca del uso de los carbohidratos en el deporte y algunos tips para el fitness. Bienvenidos. Quien les habla, Miss Bonnie Eliana Patricia Lozano Cifuentes, nutricionista dietista. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para el deporte y el fitness y se trata de los carbohidratos. Los carbohidratos son los macronutrientes que refieren en una dieta normal entre el 60 y el 70% del valor calórico total. Ellos son imperativos para el rendimiento físico en el deportista competitivo y en el amateur, el aficionado o el mundo fitness. Es vital para las funciones fisiológicas del organismo, específicamente para el sistema neuronal. Es importante identificar que la intensidad y duración del ejercicio determinan la cantidad y el tipo de carbohidratos para ingerir en un día. Características más destacadas de los hidratos de carbono. Número 1. Aportan energía a corto plazo. 1 gramo de carbohidrato nos refiere 4 kilocalorías. Número 2. Almacenamiento de energía. Se almacena esta energía a través del glucógeno hepático o muscular o reservas energéticas de grasa en nuestro cuerpo. 3. Son reconocidas como monosacáridos que participan en la síntesis de ADN y ARN. Ejemplo, la fruta, la miel y la leche. Número 4. Forman parte de proteínas y glicoproteínas en el tejido cartilaginoso. Número 5. En la membrana celular, la fructosa está relacionada con el reconocimiento celular. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos los podemos encontrar de forma simple. Estos son simples por su tamaño molecular, se digieren desde la saliva y estimulan la segregación de insulina, que es este carbohidrato es el principal sustrato energético del sistema neuronal. Estos carbohidratos simples se absorben rápido a nivel digestivo, aportan rápida energía como sustrato energético. Se identifican como el arroz, el maíz, la cebada, la avena, el centeno, la fructosa, las cerezas, la cebolla, la fruta, la leche, la caña, la miel de la caña y el azúcar de la malta. Número 2. Los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son el principal sustrato de nuestro organismo para las funciones de nuestro cuerpo. Se precisa de cocción. Son de lenta absorción digestivo, aportan gradualmente la energía y se identifican como almidones como los cereales, tubérculos, ajo, berenjena, remolacha, nabo, plátano, papa, yuca, zanahoria, rábano, cúrcuma, legumbres, entre otras. Los que acabamos de mencionar son los carbohidratos complejos. Ahora vamos a hablar de una sustancia inmersa en los carbohidratos y se trata de la fibra. La fibra la encontramos de dos formas, la soluble y la insoluble. La fibra soluble es aquella porción del alimento que se asocia al agua y es muy benéfica para el tratamiento del metabolismo, enfermedades metabólicas, controla niveles de colesterol, glicemia, previene el cáncer de colon, previene también ese estreñimiento y aumenta el bolo fecal. ¿Dónde encontramos este tipo de fibra? Lo encontramos en los frijoles, los garbanzos, las arvejas, las lentejas, los espesantes, las algas, el membrillo, las manzanas, las naranjas, mandarinas, limas, limones, pomelos y el salvado. También tenemos la fibra insoluble, aquella que no se asocia con el agua. Por lo tanto, aumenta el peristaltismo intestinal, el movimiento ondulatorio de los intestinos, ayuda al tránsito intestinal y evita el estreñimiento. ¿Dónde encontramos este tipo de fibra tan benéfico para nuestro
organismo. Lo encontramos en las frutas como la piña, la pitaya, la cáscara de algunas frutas enteras, los cereales, los vegetales, la nuez, las almendras, las semillas de girasol, los alimentos integrales y el ajonjolí. El metabolismo de los carbohidratos. Dentro del metabolismo de los carbohidratos es muy importante identificar que la digestión es el proceso por el cual el alimento se fracciona mecánica y químicamente en el tracto digestivo y se convierte en formas absorbibles. Inicia en la boca. En la boca se inicia a través de la degradación por la amilasa en el carbohidrato pasándolo al almidón. Después de esto, en el páncreas, ya en el intestino, cuando el alimento llega al intestino, el páncreas segrega la amilasa pancreática y esta amilasa pancreática va a convertir ese alimento en una maltosa. Los almidones ya se pasan a ser maltosas. La maltosa pasa a ser glucosa, pero entran a accionar otros importantes sustratos como enzimas, la lactasa, la sacarasa, la isomaltasa, las glucosidasas, convirtiendo este glucosa en el hígado ya en otro tipo de glucosa que va a convertirse finalmente en un sustrato energético muy importante reservado en el hígado y en los músculos de forma de glucógeno. Este glucógeno muscular o el glucógeno hepático finalmente va a ceder su energía al adenosín trifosfato, el tan valioso forma energética conocida como ATP. ¿Qué evidencias del uso de los carbohidratos podemos encontrar entonces en el ámbito deportivo? Que suministran la energía para las necesidades del poder ejecutar los programas de entrenamiento con excelente eficiencia. La recuperación, reponer el glucógeno en los tiempos tan necesarios de recuperación de los deportistas y el sostenimiento de proveer el rendimiento energético y preciso para lograr mejores resultados en las competencias o en las jornadas de entrenamiento. Uso de los carbohidratos en el deporte. Durante la etapa de entrenamiento. La cantidad de los carbohidratos para el consumo diario se estima como respuesta al peso y al volumen del entrenamiento. Esto nos va a demarcar la cantidad de carbohidratos día. Como vemos y lo dijimos anteriormente, en el mundo fitness se habla de porcentajes del valor calórico total para darle un 50 a 60% del valor calórico total en carbohidratos, pero en el deporte el suministrar el carbohidrato está directamente relacionado con el peso y la cantidad del volumen de entrenamiento. También está relacionado con la masa muscular porque esto va directamente a darnos el resultado de la cantidad de reserva de glucógeno que necesita el deportista. A mayor sea el volumen del entrenamiento, mayor serán las demandas energéticas del deportista en el día. En función al nivel de la actividad relacionada con las horas de entrenamiento, las recomendaciones por kilogramo de peso son: si el entrenamiento oscila entre 1 o 2 horas al día, vamos a necesitar entre 6 y 7 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Si el volumen del entrenamiento es entre 2 y 4 horas en el día, vamos a necesitar entre 7 y 8 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Pero si es mayor de 4 horas en el día, vamos a necesitar entre 8 a 10 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Si el volumen del tiempo del entrenamiento es de 3 a 5 horas por semana, vamos a necesitar entre 4 a 5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, pero si refiere de 5 a 7 horas a la semana, encontraremos un requerimiento de 5 a 7 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Las recomendaciones que acabo de hablar es para atletas de más de 85 kilogramos o con un gasto energético elevado por un tiempo mayor de 90 minutos en la disciplina, ejemplo, maratón, triatlón, ciclismo, natación o de actividades prolongadas con intervalos como el fútbol o el tenis.
Vamos a dar un ejemplo. Si la intensidad son de 2 a 4 horas al día, aquí vemos muy bien nuestro cuadro que nos está mostrando que vamos a utilizar entre 7 y 8 gramos de kilogramos por peso. Entonces vamos a multiplicar el peso del atleta, que son 70 kilogramos, por 7, que es la constante, y nos va a dar un total de 490 gramos de carbohidrato al día. Si lo vamos a multiplicar por una constante de 8, pues el resultado del total de carbohidratos al día será de 560 gramos. En deportes menores de 90 minutos o con requerimientos de pesos bajos para la competencia, no se presentan los mismos beneficios que estamos hablando en este tipo de indicadores para lograr el consumo de carbohidratos en el día. Los beneficios no van a ser los mismos debido a que la acumulación de glucógeno va acompañada de agua, lo que incrementa el peso corporal, poniendo al riesgo la disciplina de este deportista cuando la base es el peso como una regla para la competencia. Recomendaciones de necesidad de carbohidratos post ejercicio con relación a la intensidad. En las situaciones de entrenamiento donde la ingesta diaria para una recuperación de depósitos de glucógeno muscular en individuos con ejercicio de baja intensidad o deportistas que buscan bajar su porcentaje de grasa corporal, recomendamos de 3 a 5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Pero si el objetivo del deportista es recuperación de depósitos de glucógeno y del combustible diario, en los deportistas con programas de ejercicio de moderada intensidad, se recomiendan de 5 a 7 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Pero si el deportista lo que necesita es recuperar los depósitos de glucógeno y combustible diario con programas de ejercicio de alta intensidad y buscan aumentar su peso, se recomienda una propiciación de 7 a 12 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Pero si la recuperación de los depósitos de glucógeno y el combustible diario en deportistas con programas de ejercicios de extrema intensidad se requieren, aumentamos el requerimiento de 10 a 12 gramos de carbohidrato por kilogramos de peso. Carbohidratos una semana previa a la competencia. Básicamente, el aumento de la ingesta de los carbohidratos en la dieta es inminente y se disminuye paulatinamente el entrenamiento en la intensidad. Se recomienda un consumo de carbohidratos de 7 a 12 gramos por kilogramo de peso. Estos carbohidratos antes de la competencia deben asegurar la reserva de glucógeno. Las recomendaciones especialmente para este tipo de usos es en la maratón, triatlón, ciclismo, natación o actividades prolongadas o de intervalos como el fútbol y el tenis. En deportes de menos de 90 minutos, les vuelvo y les insisto, esta recomendación no se precisa tanto porque podemos llegar a sobrepasar estándares de peso que no benefician al deportista en su categoría. Aquí tenemos un ejemplo, carbohidratos antes de una competencia. Si tenemos 4 o 3 horas antes de la competencia, ¿qué tenemos que consumir? ¿Qué tenemos que aportarle a nuestro deportista? Básicamente entre 3 a 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso en carbohidratos referidos al almidón o maltodextrinas. ¿Y qué es esto? Estos son propiciaciones de los nutrientes derivados del arroz, del maíz, de la papa y del trigo muy bien procesados de tal forma que sustraigamos el almidón y se lo podamos dar a nuestro competidor. Debe de haber un bajo aporte de grasa y un mínimo aporte o cero aporte de fibra pre-competencia o pre-entrenamiento. Carbohidratos durante la competencia. Esta parte es muy importante porque la necesidad real se ve reflejada después de las 3 horas de esfuerzo físico cuando la glucosa cae. Y el aporte de carbohidratos resulta oportuno para retrasar la fatiga en el ejercicio continuo como en el intermitente. Tener en cuenta la concentración de la sustancia que vamos a dar, del alimento que vamos a dar, la osmolaridad, el sabor y la textura. Porque básicamente durante la competencia lo que más se está usando es la bebida de hidratación con el aporte de glucosa sumamente necesaria para sostener el buen rendimiento. En relación al tipo de carbohidratos se sugiere una mezcla de ellos
cuidadosamente, donde la fructosa no debe ser el predominante en la combinación de estos y la asociación, porque se asocia la fructosa a un vaciamiento gástrico de mucha mayor velocidad, lo que puede producir una diarrea en nuestro competidor o nuestro participante de deporte, por tanto, menor tolerancia digestiva. Es importante asociar entonces, como vemos en esta gráfica, en este cuadro, vemos que el sustrato o el aporte de nutrientes que se requiere durante la competencia, la bebida deportiva, como número 1, y esta la vamos a encontrar con un aporte de 600 a 1000 mililitros, con un porcentaje de contenido de carbohidrato del 5 al 8%, basados en fructosa, sacarosa, maltodextrinas, glucosa, y debe ser una bebida isotónica. Comentarios que vamos a hacer con respecto a este tipo de bebida: va a reponer el agua, va a reponer carbohidratos y va a reponer electrolitos, sales minerales tan necesarias para el buen funcionamiento del organismo y los mejores resultados. También encontramos la gel, la podemos usar entre 1 y media gel a 2 máximo. Esta gel debe ser rica en maltodextrinas y fructosa, repone carbohidratos, pero se requiere de la bebida de hidratación, o sea, de una adición de agua. La barra deportiva también es una buena opción, donde debe tener como contenido la maltodextrina, la dextrosa y menor cantidad de fructosa, pero también se requiere suministrar el agua. Finalmente, el muy usado banano, y esta debe ser una unidad donde está llena de fructosa. Esto es muy determinado por la capacidad de recepción gástrica de nuestro deportista, y se requiere obviamente del agua para darle un complemento muy efectivo, pero es muy bueno para la saciedad. Hay situaciones en que a nivel fisiológico no son muy coherentes, pero el deportista ya las ha probado, le dan resultado, entonces debemos de ser muy cuidadosos en esta parte. Cuando el deportista ya prueba un alimento y le da resultado, debemos ser muy cuidadosos como profesionales en esto de las exigencias a nivel nutricional. Podemos referir que este contenido de hidratación tenga de 0.5 a 1.5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, disueltos en un volumen de 500 a 1000 mililitros antes de comenzar el deporte. Recordemos que la hidratación es de todo el día, pero antes del deporte, para un mayor nivel de energía, se recomiendan estos gramos de carbohidrato de 0.5 a 1.5, y durante el entrenamiento también se debe seguir la hidratación o la competencia. Carbohidratos después del ejercicio. Esta parte es muy importante porque en este momento se emplean las estrategias alimentarias. Debe cumplir los siguientes parámetros. El momento de la ingesta y la composición de la misma está relacionada con el tiempo y la intensidad del entreno o la competencia, y del tiempo próximo que espera el siguiente entrenamiento y la intensidad del mismo. El tipo de carbohidratos consumidos afecta la síntesis de glucógeno. Después del ejercicio, las azúcares simples como la glucosa, la sacarosa, son efectivas para la reposición de glucógeno. Se recomienda entre 1 a 1.5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso durante las 2 horas siguientes al término del evento o el entrenamiento. Aquí miramos que los importantes objetivos es reponer líquidos, minerales, sodio, cloruro, potasio, glucógeno hepático y muscular, generar tejidos, estimular la reparación y adaptación de procesos. La más alta tasa de almacenamiento de glucógeno ocurre durante la primera hora después del ejercicio debido a la actividad intensa del glucógeno sintetasa. Se presenta mayor sensibilidad a la insulina y permeabilidad de la célula muscular a la glucosa. Tasa de almacenamiento de glucógeno. En 2 horas podemos agrupar 7.7 minimoles de glucógeno por kilogramo de peso húmedo, en tanto que si no actuamos rápidamente para darle ese postentreno a nuestro atleta, vamos a bajar la tasa de reclutamiento de glucógeno a 4.3 minimoles por kilogramo de peso húmedo. Miremos lo importante de suministrar el carbohidrato a nuestro deportista o al amateur o al aficionado o tú que eres fitness después del entreno. Entonces,
hay que mirar las cifras y reconocer por qué. Porque los niveles aumentados de los receptores GLUT4 permiten sintetizar el glucógeno a mayor velocidad. Por eso tenemos que actuar muy rápido para suministrar sus productos alimentarios después del entrenamiento. Ingesta de pequeñas cantidades seguidas cada 30 minutos hasta que se recupere el patrón de consumo habitual de alimentación garantiza mayor secreción de insulina y mayor reclutamiento de glucógeno muscular. Precauciones y recomendaciones. Número 1. Recordemos que a mayor cantidad de glucógeno, mayor peso. O sea que el peso no siempre es acumulación de grasa. Entre más músculo, más vas a pesar porque tienes más energía y la energía está asociada con el agua. O sea que tú que estás entrenando, que te estás esforzando, cuidado de no consumir el agua en el día que necesitas y quita el miedo al peso. El peso corporal es muy importante en este tipo de eventos. También los deportistas que presentan un requerimiento, una constante, una categoría que se está determinada por el peso, también deben tener cuidado porque pueden subir de peso a causa de la acumulación de glucógeno. Son dos temas muy diferentes, cuando eres fitness y cuando eres deportista. Son dos mundos diferentes. Segundo, por 1 gramo de glucógeno que guardes en tus músculos vas a guardar 2.7 gramos de líquido. Tercero, es de alto beneficio el consumo de carbohidratos en el atleta recreativo y competitivo. No hay excepción, el carbohidrato es necesario. Número 4. Consumir carbohidratos logra mayores beneficios durante el entrenamiento y la participación óptima en la competencia. Alimentos a consumir según momento y tiempo del ejercicio. ¿Ok? Cuando vamos a hablar de un ejercicio pre-competitivo, vamos a hablar de preentrenamiento, hablamos de 2.5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Durante el ejercicio se debe consumir un carbohidrato de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora. Después del ejercicio hablamos de 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso. Y en los entrenamientos podemos hablar de 5 a 10 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso o del 60% del valor calórico total para los fitness. 2. Cuando tenemos un periodo de 2 a 4 horas antes de la actividad, vamos a comenzar con un periodo de 30 minutos, periodos regulares de suministro de carbohidrato hasta lograr las 2 horas después del entrenamiento. ¿Qué índice de glicemia, qué velocidad tiene que ir ese sustrato energético a nuestro organismo? Cuando vamos a empezar antes del ejercicio debe ser bajo. Durante el ejercicio debe ser alto. ¿Qué es bajo y qué es alto? Bajo es que el aporte de energía es dosificado. Ahí vamos a hablar de los carbohidratos complejos. Y cuando vamos a hablar de durante el ejercicio es alto, es rápido, es algo que te da energía ya mismo. Por eso hablamos de maltodextrina si hablamos de fructosa, es rápido. Y después del ejercicio usamos un mix entre alto y bajo, logrando suministrar lo que se ha perdido, pero también dosificarlo en el tiempo para que nuestro organismo, como sigue activo metabólicamente, siga apropiándose de esos beneficios de los nutrientes, no solo en el servicio inmediato, sino continuo y sostenido en el tiempo. Entre los entrenamientos debe de ser bajo. Si tienes un set de entrenamiento y a la hora tienes otro, a la media hora tienes otra intervención, debe de ser bajo, no debe ser alto por el pico de la insulina. Aunque algunos expertos discuten este término, en mi experiencia la maltodextrina durante los intervalos de entrenamiento es mucho más efectiva que las cargas de sacarosa. Ejemplos, antes del entrenamiento, ¿qué podríamos comer? Papa, pollo, algo de queso como la cuajada, que tiene menos cantidad de grasa, papas tipo puré con algunas verduras que no sean muy fibrosas. Podemos utilizar la zanahoria, la remolacha, podemos utilizar el arroz con el pollo, la pasta con el pollo. Durante el ejercicio específicamente el líquido como una bebida isotónica, una bebida hidratante muy bien elaborada, las barras energéticas o el banano. Después del entrenamiento, los batidos energéticos son los mejores cuando podemos asociar la proteína, podemos asociar algo de lactosa, podemos asociar algo de líquido. Son
muy importantes porque son muy fáciles de digerir, muy fáciles de absorber. Y durante los entrenamientos podemos hablar de la pasta, podemos hablar del arroz que no sea integral por su alto contenido de fibra y podemos hablar de las papas. El pollo es uno de los principales fuentes de proteína durante los intervalos de entrenamiento o de competencia. Resumen de las necesidades de carbohidratos según la intensidad y la situación de la actividad. Antes, durante y después del ejercicio. Recomendaciones. Ingesta diaria para un óptimo depósito de glucógeno muscular pre o post-entreno o post-ejercicio de 7 a 12 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Recuperación rápida post-entreno de 1 a 1.2 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Ingesta anterior a un ejercicio prolongado entre 1 a 1.4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Si tienes necesidad de ingesta durante un ejercicio de moderada intensidad, se resuelve entre 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora de ejercicio. Pero si tu intensidad del ejercicio es muy alta y estás con todo el ánimo de romper tu récord, te recomiendo entre 60 a 90 gramos de carbohidrato por hora de ejercicio. Recordemos que estas raciones de carbohidratos te las debe suministrar un nutricionista dietista, ya que todos los alimentos, en su mayoría, excepto las grasas, poseen cargas de carbohidrato en mayor o menor cantidad. Entonces, no te bases solamente con lo que diga un sistema, sino lo que un profesional te pueda decir para llegar a esa conclusión de cuál es la cantidad de carbohidratos con la suma de todo el menú de un día. Recuerda que tú eres oro, eres un campeón o eres una campeona y necesitas el mejor resultado de la mano de un equipo interdisciplinario, de la mano de tu nutricionista que pueda hacer esos cálculos exactos, perfectos y de acuerdo a tus gustos, preferencias, cuidándote de los rechazos gástricos que te puedas presentar. Muchas gracias por este espacio. Miss Bonnie, nutricionista dietista, al servicio de ustedes.